Antes de escuchar esta historia, respira. Si alguna vez intentaron apagar tu voz, este video es para ti. Activa el protocolo. Míralo hasta el final. Sin interrupciones. Porque la verdad no puede cortarse por la mitad. La historia siempre comienza en silencio. No con un grito. No con una tragedia. Sino con un susurro invisible. Un murmullo que recorre los huesos y dice: algo está por romperse dentro de ti. Cada año, más de 280 millones de personas sufren episodios severos de colapso emocional. El 70% de ellas jamás pidió ayuda. Y la mayoría ni siquiera entendió lo que les estaba pasando. La vida, no siempre, te destruye con un accidente, un diagnóstico o una traición. A veces, te rompe lentamente, como una gota que perfora la roca, despacio, sin prisa, sin ruido. Pero cuando finalmente se rompe, ya nada vuelve a ser igual. Hay un instante a veces imperceptible, donde algo se quiebra por dentro. Ese momento no tiene sonido, no tiene nombre, no tiene forma, pero tiene efectos que corroen el alma como óxido espiritual. Y, de pronto, te das cuenta de que ya no confías, que ya no sientes, que miras el espejo y ves un rostro, pero no reconoces quién está dentro. Ahí comienza el verdadero juicio. Ahí nacen las sombras. El secreto que nunca nos dijeron. Lo que te voy a decir no lo encontrarás en libros de autoayuda. No lo escucharás en charlas motivacionales. Y ningún terapeuta lo dirá tan directamente. Cuando la vida te rompe, no está castigándote, está revelándote. Porque el dolor profundo no destruye, filtra, traduce, depura, arranca todo lo superficial para dejar solo lo esencial. Es una fuerza que quema la máscara y deja el rostro desnudo frente al mundo. La ruptura no es el final, es el bisturí, el fuego, el umbral, y quien lo cruza ya no vuelve siendo el mismo. De hecho, y esto es lo más inquietante, ni siquiera vuelve, renace, pero con cicatrices que hablan, con recuerdos que arden, con una fuerza que nunca habría surgido sin la caída. Validación científica: el cerebro que se rompe y se fortalece, según investigaciones de la Universidad de Stanford y la Universidad de Jerusalén, cuando atravesamos un trauma emocional severo. El cerebro comienza un proceso silencioso de reorganización. Las conexiones neuronales se rompen, sí, pero muchas se reconstruyen más fuertes, más rápidas, más eficientes. A esto lo llaman resiliencia postraumática. Una expresión elegante para describir lo que Viktor Frankl ya había advertido décadas atrás: en el sufrimiento, el hombre puede descubrir quién es realmente. Neurocientíficos demostraron que las personas que han vivido quiebres psicológicos profundos desarrollan mayor capacidad de concentración, intuición y reacción emocional. ¿Por qué? Porque el dolor obliga al cerebro a crear rutas alternativas, y lo que sobrevive se vuelve más rápido, más silencioso, más exacto. Es como un bosque quemado entre las cenizas. Nace una semilla imposible de detener. Sabiduría ancestral. El fuego que purifica. Los antiguos estoicos afirmaban: la vida no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de resistir. En el budismo hay un sutra que dice: el loto solo crece en el pantano. Y en la tradición cristiana se habla del desierto espiritual, un lugar donde Dios calla para ver quién sigue buscando. Incluso en la mitología griega, el héroe solo se convierte en héroe después de ser destrozado. Aquiles pierde la paz, Hércules pierde la razón, Ulises pierde el camino. Cada caída era una iniciación, cada ruptura, una puerta hacia la fuerza invisible que habita en lo humano. Los señales del golpe invisible los médicos lo llaman síntomas. Los psicólogos lo llaman patrones, pero tú y yo lo llamamos silencio mortal. Ese momento en el que te acuestas y no puedes dormir, pero no sabes por qué. Cuando quieres llorar, pero tu cuerpo olvidó cómo hacerlo. Cuando escuchas tu nombre y te sientes como un extraño. El primer signo de ruptura no es el llanto, es la indiferencia. El segundo no es el miedo, es el vacío. Y el tercero, el más peligroso, es cuando dejas de recordar cómo eras antes del dolor. Ahí comienza la desfiguración interna, como si hubieras sido reemplazado por alguien más. Una versión silenciosa de ti, que no siente. Pero observa, cuando la vida te rompe, no te quita las fuerzas, te quita la mentira, te arranca la piel falsa, y deja al guerrero desnudo frente al mundo. No es castigo, es revelación, una llamada brutal que dice: ya no puedes seguir así, o despiertas, o desapareces. El abismo no siempre es el final, a veces es la puerta de entrada.
Y quien logra atravesarla, ya no teme a nada, porque ya estuvo muerto antes, y regresó, con los ojos más abiertos que nunca. Cuando la vida te rompe, hay un instante inusual, un momento suspendido en el tiempo, como un latido que duda antes de continuar. Ese instante no tiene forma ni sonido, a veces se manifiesta como una respiración más profunda de lo normal, como un silencio repentino entre dos pensamientos. Pero no es casualidad, es el comienzo, el verdadero comienzo. La mayoría cree que la transformación ocurre cuando uno decide cambiar, pero no es así. El cambio nace cuando ya no puedes sostener lo que eras. No cuando quieres mejorar, sino cuando ya no puedes seguir sobreviviendo con la máscara anterior. Ahí se inicia la metamorfosis, y llega como en todo proceso biológico. Antes de transformarse, la oruga debe morir, debe encerrarse, debe desaparecer. Lo mismo ocurre contigo. Hay un periodo donde sientes que no eres nadie, no avanzas, no retrocedes. Simplemente existes, como un fantasma que aún no entiende que está muerto. La ciencia lo llama fase disociativa, la espiritualidad lo llama noche oscura del alma. La vida simplemente observa y espera a ver si renaces o si te rindes. Una revelación psicológica prohibida. Durante ese tiempo de quiebre interno, el cerebro produce altos niveles de cortisol y adrenalina. Los neurocientíficos lo estudian como si fuera un mecanismo de defensa, pero algunos investigadores ya intuyen que hay algo más, que no es solo protección, es preparación, porque después del colapso, el cerebro comienza a fabricar nuevas conexiones neuronales, destinadas a la supervivencia emocional de un nuevo ser, tú, pero más fuerte. Investigaciones de la Universidad de Zúrich demostraron que personas que atravesaron eventos traumáticos desarrollaron mayor capacidad de percepción del peligro, más sensibilidad ante la mentira emocional y mejor lectura del lenguaje corporal, algo así como un sexto sentido, activado por el dolor. Y es aquí cuando la ciencia comienza a tocar territorio filosófico. ¿Por qué? ¿Cómo explica la ciencia esa intuición repentina? ¿Cómo se mide el presentimiento? ¿Cómo se cuantifica el sentimiento de peligro invisible? No se puede, pero se siente, como una brújula espiritual instalada en el pecho. Y cuando comprendes que el dolor no solo destruye, también afina. En la soledad, nacen los guerreros silenciosos. Hay un momento en que la gente se aleja, algunos porque no entienden lo que te pasa, otros porque lo entienden demasiado bien, y les incomoda. El dolor profundo revela quién se queda, y quién solo estaba de paso. El sufrimiento purifica los vínculos, y ese proceso duele más que la soledad misma. Pero también ocurre algo más, algo que no se dice, pero se siente. Comienzas a pensar con una claridad que antes no tenías. No sabes de dónde viene, solo llega, como un rayo sobre un campo vacío. Los estoicos lo llamaban hegemonicón, el centro rector del espíritu. Un poder de juicio que solo se activa cuando has probado lo más amargo de la vida, y aún así sigues respirando. En esa soledad nace una fuerza quieta, silenciosa, pero letal si es necesario. Una fuerza que ya no busca aprobación, solo verdad. Comienzas a ver más de lo que otros ven. La ruptura abre los ojos de una forma que no tiene retorno. Comienzas a percibir el mundo con otra lógica. Antes buscabas pertenecer, ahora buscas comprender. Y en esa búsqueda descubres patrones invisibles, frases que antes parecían normales, ahora suenan manipuladoras, miradas que antes parecían inocentes, ahora revelan máscaras, silencios que antes eran incómodos, ahora son lenguaje. Es como si hubieras salido de una neblina, como si hubieras descorrido el velo de una obra donde todos actúan, pero tú ya no quieres actuar, porque has descubierto algo nuevo. La verdad no siempre es bella, pero siempre libera. El psicólogo Carl Jung lo llamó integración de la sombra. Los antiguos griegos lo llamaron aletheia, y la verdad que surge cuando se levanta el velo. La física moderna lo llama colapso cuántico del observador. La realidad cambia cuando tú cambias tu forma de observarla. La transformación no es esperanza, es peligro. Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir. Transformarse no es suave, no es mágico, no es romántico, es peligroso. Porque si realmente cambias, dejarás de ser quien los demás necesitan que seas, perderás vínculos, chocarás con estructuras, serás cuestionado, y lo más inquietante de todo, serás libre. Y la libertad es el mayor de los miedos humanos. Por eso pocos llegan hasta el final del camino, porque reconocen que, si despiertas, ya no podrás volver a dormir,
Y la vida ya no podrá engañarte. Y tú, ya no podrás engañarte a ti mismo. Un renacimiento sin testigos. Muchos comienzan este proceso, esperando aplausos. Pero nadie aplaude a quien cambia demasiado. De hecho, lo observan con sospecha. Si sentiste algo extraño en el pecho, es la conciencia despertando. Comenta. Activé el protocolo, para demostrar que tú también estás renaciendo. No te detengas aquí. Lo más fuerte aún está por venir. Primero dicen que estás raro, luego dicen que has cambiado. Y finalmente, comienzan a sentirse incómodos a tu lado. ¿Por qué? Porque tu transformación revela la prisión invisible donde otros viven. Y no todos son capaces de mirarla. Así nace la verdadera fuerza. En lo silencioso, en lo oculto, lejos de los reflectores. Sin medallas, sin admiración, sin discurso, solo con el corazón ardiendo. Y la mente despierta. Es el nacimiento de un guerrero. No de espada, sino de conciencia. Un protector de lo invisible. Alguien que ya no necesita gritar. Porque sabe que la verdad no compite. Solo espera. Solo observa. Solo permanece. Y entonces, comprendes, no sobreviviste al dolor. El dolor te entrenó. Y empiezas a caminar. No como víctima, sino como evidencia. La vida te rompió. Pero para mostrarte la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Dicen que el dolor es una etapa, una fase, un periodo, pero eso es lo que dicen los que nunca lo han sentido verdaderamente. Quien ha atravesado el colapso, quien ha visto derrumbarse su mundo, no habla de etapas, habla de iniciación. Porque hay una verdad que casi nadie se atreve a pronunciar. El sufrimiento profundo no solo duele, transforma. Y esa transformación tiene estructura, tiene símbolos, tiene un ritmo, casi ritual. Como si la vida fuera un iniciado maestro que nos llevara, paso a paso, hacia el fuego, que revela quiénes somos realmente. Esto no es poesía, es psicología profunda. En la Universidad de Cambridge, estudios de la doctora Rachel L. Dawkins demostraron que muchas personas, luego de sufrir traumas severos, desarrollan lo que llaman intuición elevada postraumática, una capacidad de leer el entorno de formas imposibles de explicar con simple lógica, como si la mente hubiera pasado por un filtro, y ahora detectara los peligros antes de que aparezcan. Pero la ciencia solo describe los efectos. La filosofía intenta entender el porqué, y la espiritualidad guarda los símbolos. La caída como ritual sagrado, en muchas tradiciones antiguas. La transformación interior era provocada, no esperada, no espontánea, provocada. Los chamanes aislaban a los jóvenes en la oscuridad total durante días. Los monjes se retiraban a cuevas antes de pronunciar sus votos. En la mitología nórdica, Odín sacrificó uno de sus ojos y colgó 9 noches del árbol cósmico para recibir sabiduría. Y los griegos, en los misterios de Eleusis, hacían beber a los aspirantes un brebaje amargo antes de entrar en una sala oscura donde debían enfrentar su miedo más profundo. Solo quienes superaban esa noche eran considerados renacidos. Todos los héroes mueren antes de convertirse en héroes. Todos los sabios atravesaron una cejera antes de ver. Toda fuerza verdadera nace después de una caída. Por eso, Freud decía que el inconsciente es como un océano. Jung lo llamó el reino de las sombras. Los antiguos lo llamaron Hades, y los cristianos lo llamaron desierto. Pero todos apuntan al mismo lugar, una zona interna donde no hay garantías, donde todo lo que creía ser se evapora. El llamado del abismo comienza con un pensamiento que parece inocente, y si nada tiene sentido, no dura mucho, apenas unos segundos, pero deja un eco que no se apaga, porque no es un pensamiento, es una puerta. Es lo que Viktor Frankl definió como vacío existencial. Ese punto, donde el sufrimiento ya no es solo personal, sino filosófico. Ya no se trata de un problema, se trata de un significado. Y ese momento es crítico, porque según la Universidad de Yale, quienes enfrentan ese punto pueden desarrollar 2 respuestas muy diferentes: desintegración total de la identidad o despertar espiritual. Ahí está el abismo, ese límite donde muchas mentes se pierden, pero otras renacen. El abismo no es un lugar físico, es una pregunta que llega para quedarse. ¿Qué hay del otro lado? Lo extraño es que, cuando te atreves a mirar el abismo, algo ocurre. No se abre, responde, y lo hace con otra pregunta: ¿qué estás dispuesto a dejar atrás para descubrir quién eres en realidad? Porque no puedes mirar el abismo con máscaras, con roles, con excusas. El abismo exige desnudez mental, silencio, confrontación, y entonces entiendes
que tu vida no se rompió para terminar contigo, sino para mostrarte la prisión donde estabas. Lo que duele no es el abismo. Lo que duele es la jaula donde vivías antes de verlo. La sombra como guía aquí. La psicología profunda toma un giro inquietante. Carl Jung afirmaba que el ser humano tiene una parte oscura, una sombra, que no debe ser eliminada, sino integrada. La sombra es todo lo que reprimimos, todo lo que negamos, todo lo que tememos ver. Pero, ¿y si esa sombra fuera también una fuente de energía? Según estudios de la Universidad de Tokio, personas que aprendieron a dialogar con sus partes reprimidas, miedos, rencores, culpas, desarrollaron una fuerza emocional sorprendente, mayor capacidad de decisión, más claridad mental, mejor equilibrio emocional. El monstruo interior no siempre es enemigo, a veces es guardián, a veces es maestro. Esto puede sonar peligroso, y lo es, porque cuando comienzas a hablar con tu sombra, la vida deja de engañarte, te revela cosas, y la verdad rara vez es cómoda. La prueba final, mirarte sin mentirte cuando la vida te rompe y logras atravesar el abismo. No vuelves siendo el mismo, pero tampoco vuelves como héroe, vuelves como testigo. Te conviertes en alguien que no necesita gritar, porque el silencio ahora pesa, porque la mirada ahora habla, porque la conciencia ahora protege. Entonces entiendes que ya no estás en guerra con el mundo, ni con tu pasado, ni con tus heridas. Solo estás en una lucha, la batalla eterna contra la mentira interior. Y si logras sostener la mirada, mirar tu propio reflejo, y no apartarte, ya ganaste, porque la fuerza verdadera no es potencia física, es valentía de confrontación, capacidad de decir, aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que fui, con todo lo que callé, y aún así, sigo en pie, y diga ahí ocurre lo inexplicable, lo inmedible, lo que ninguna teoría científica puede abarcar del todo. La conciencia se enciende, y comprendes que no te rompiste, te rebelaste, y la vida solo estaba esperando ese momento. Hay un fenómeno inquietante que casi nadie menciona. El dolor puede propagarse, no solo en una persona, sino en grupos enteros, familias, comunidades, incluso naciones, pueden quedar atrapadas en una misma herida emocional, como un virus invisible, como un eco que se repite a través de generaciones. Los psicólogos lo llaman trauma transgeneracional, los filósofos lo llaman sombra colectiva, los antiguos lo llamaban maldición familiar, pero todos hablan de lo mismo, una herida que viaja de alma en alma, hasta que alguien decide romper el ciclo. Cuando el dolor se vuelve herencia, tal vez lo has sentido, sin saber cómo nombrarlo. Llegas a un lugar, y sientes un peso, una tensión, una incomodidad que no tiene palabras, pero sí presencia, como si el aire fuera más denso, como si las paredes guardaran algo que no se debe mencionar. No es imaginación, es memoria, memoria emocional impresa en el ambiente. Investigaciones de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Columbia han demostrado que el trauma puede registrarse incluso en la expresión genética. Se llama epigenética traumática. Personas que jamás vivieron una tragedia pueden sentir los efectos emocionales de algo que sucedió 2 o incluso 3 generaciones atrás. En forma de qué? De ansiedad inexplicable, de culpa sin raíz, de tristeza sin nombre, como un fantasma que no se ve, pero respira dentro de ti. Los campos de distorsión de la realidad. Hay grupos humanos donde la verdad no puede ser dicha, familias donde el silencio es ley, pequeñas comunidades donde todos saben qué ocurre, pero nadie lo nombra. Y ese silencio crea un campo de distorsión de la realidad, un acuerdo tácito para fingir que todo está bien, aunque las miradas digan lo contrario, aunque los cuerpos se tensen, aunque las noches se alarguen, esperando que algo termine. La sociedad también tiene sus campos así. Vemos injusticias todos los días, pero muchos prefieren mirar hacia otro lado. Se anestesia la empatía. Se forma un consenso sin palabras. No preguntemos, no señalemos, no toquemos lo que incomoda, pero lo que no se toca se enquista. Lo que no se habla se convierte en sombra, y la sombra, cuando crece, cobra un precio. Arquetipos de la oscuridad. Jung decía que existen patrones universales, arquetipos, que se repiten una y otra vez, a través de culturas, épocas y lenguajes. El traidor, el salvador, el mártir, el perseguidor, el falso inocente, el manipulador silencioso. No son solo personajes, son fuerzas
que se activan cuando la verdad se reprime. Así funcionan los grupos enganchados a una narrativa que no pueden cuestionar. Por fuera parecen normales, por dentro viven en una dinámica tóxica que se transmite de mirada en mirada, de palabra en palabra, de silencio en silencio, como si una atmósfera los gobernara, como si un susurro colectivo dijera: no despiertes, no preguntes, no rompas el equilibrio. Pero ese equilibrio es prisión, y alguien, tarde o temprano, siente el impulso de romper la cadena. Cuando uno despierta, el grupo tiembla. Los científicos sociales lo llaman disonancia cognitiva grupal. Cuando una sola persona cambia su perspectiva, toda la estructura se tambalea, porque lo oculto teme ser descubierto. Así ocurre muchas veces. Una persona comienza a sanar, a poner límites, a decir no, y de pronto, el grupo reacciona: estás cambiando, antes no eras así, te estás alejando. Eso no es preocupación, es alerta, es el sistema intentando evitar que escapes. Porque tu libertad expone su prisión, tu claridad ilumina sus sombras, tu verdad amenaza la mentira colectiva. Por eso, la sanación personal nunca es solo personal, es peligrosa, porque si rompes el ciclo, no solo te liberas tú, liberas a todos los que vinieron y a los que vendrán. El que rompe el ciclo es visto como rebelde. Las familias suelen tener un despertador, el que se da cuenta, el que dice: esto no está bien, el que no puede seguir fingiendo. No siempre tiene fuerza, no siempre sabe qué hacer, pero tiene algo que nadie más tiene: conciencia suficiente para ver y valor suficiente para no callar. Ese es el verdadero inicio de la ruptura colectiva. Ya no se lucha solo por uno, se lucha por todos, por los que sufrieron en silencio, por los que murieron sin hablar, y por los que aún no han nacido. Ese es el arquetipo más fuerte de todos, el sanador de la línea familiar, un rol que nunca se elige, pero que un día simplemente te escoge. La verdad como incendio necesario, y llega cuando la verdad search. No llega suave, no llega en voz baja, no llega con permiso, llega como fuego, pero es fuego que purifica, porque antes de sanar, la verdad quema la comodidad, quema el engaño, quema la máscara colectiva, hasta que solo queda lo esencial. Ahí empieza la reconstrucción, ahí comienza la liberación, no como discurso, sino como decisión silenciosa, de no mentirse más, ni por pertenecer, ni por miedo, ni por costumbre. El despertar colectivo tiene una frase maldita: sé que esto es real, pero nadie más parece verlo. Ese es el punto de quiebre, ese es el momento donde la vida te dice: no estás loco, estás viendo lo que otros no soportan ver. Y esa visión es precisamente tu fuerza. La primera regla del protocolo era clara: no hables, observa, porque cuando hablas te descubres, y cuando te descubren, te destruyen. Yo lo aprendí tarde. Aprendí cuando ya me habían robado la voz, el nombre, y hasta la versión de mi historia. Ellos pensaban que mi silencio era su misión, pero era mi laboratorio, mi terreno de batalla, mi lugar secreto para entrenar la conciencia, porque hay heridas que no se curan con medicinas, se curan con visión interna, con esa mirada que no exige respuestas, pero que jamás deja de preguntar: ¿quién soy cuando nadie me mira? Etapa 1: la observación silenciosa. Comencé a escuchar lo que nunca se decía en voz alta. Descubrí que el miedo tiene un sonido, y que la mentira se nota en la respiración. La casa estaba llena de secretos, pero yo ya no vivía ahí, vivía en mi mente. Regla aprendida: la conciencia no es memoria, es armadura, es escudo. Y cuando se activa, ni la manipulación y el abuso pueden borrarte. Etapa 2: cuando nace la resistencia. No nace cuando escapas, nace cuando observas lo que te duele, y no huyes. Ahí supe que no estaba rota, solo estaba en pausa, como una mariposa, que todos ven muerta, pero que por dentro sigue respirando. Y cuando llega el momento, rompe la crisálida sin pedir permiso. Ese fue mi renacimiento, no con gritos, no con venganza, sino con claridad. Una sola frase guiaba mi alma: proteger no es esconderse, es despertar. Etapa 13: la conciencia como arma final. Un día sentí que ya no tenía miedo, y eso fue peligroso, porque quien ya no teme es capaz de ver. Vi a las personas que me hirieron como realmente eran: pequeñas, dependientes de mi silencio. Ellos lo querían mi destrucción, querían mi obediencia. Pero cuando uno despierta, ya no obedece. El protocolo dijo: protegerte no es huir, es
Dejar de ser invisible. Ese día abrí los ojos. Ese día, nací por segunda vez. Renacimiento final, declaración. Hoy camino sin miedo, porque entendí algo. El verdadero refugio, lo está afuera. Está en la conciencia, en ese lugar sagrado, donde nadie puede entrar sin tu permiso. Y si tú lo cuidas, se convierte en tu escudo, en tu hogar, en tu renacer. Este fue mi protocolo de protección. Y ahora, es tu turno de activarlo, porque toda mente herida merece un renacimiento. Si este video tocó algo dentro de ti, no lo dejes morir. Compártelo con alguien que necesita despertar. Comenta: yo no obedezco, yo despierto, porque quien entiende este mensaje, ya no es víctima, es conciencia viva.